podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. En Ecomedios AM 1220. Diplomacia, política y economía. La actualidad nacional e internacional con la conducción de Horacio Dabur. Hay elecciones. Abrir hoy una empresa en Argentina es una elección. Invertir capital con alta presión impositiva es una elección. Generar empleo en un contexto tan adverso es una elección. Emprender es una elección. Arriesgar para cumplir un sueño es una elección. Y seguir arriesgando en el país, a pesar de todo, es una elección. Generar condiciones para crear empresas es una elección. Abrir la puerta a quienes quieren invertir en la Argentina es una elección. Acompañar al sector privado para impulsar el desarrollo del país es una elección. Nosotros elegimos promover, prestigiar y defender a quienes hacen. Cámara Argentina de Comercio y Servicios. El país se hace. Promovemos la inclusión plena de personas con discapacidad. Entregamos elementos ortopédicos de forma gratuita. Concientizamos a la sociedad sobre la inclusión. Incentivamos el deporte. Generamos oportunidades laborales y educativas. Brindamos contención de la niñez. CILSA, ONG por la Inclusión. Colabora con nosotros llamando al 0810-777-9999 o ingresando a nuestra web www.silsa.org. Óptica Augusto, especialistas en multifocales, anteojos en 30 minutos, laboratorio óptico computarizado. Atendemos obras sociales. Teléfono 4943-2225, www.opticaaugusto.com.ar. Hola, buenos días. Estamos en AM 1220 ecomedios.com en el programa Diplomacia, Política y Economía. Bueno, realmente empezamos en un nuevo día, en un nuevo horario. Y lo primero que quiero decirle, agradecerle a todos los que esta semana se acordaron de mi cumpleaños, deseándome lo mejor, que siga cumpliendo proyectos. Y yo a veces digo, realmente hay que tener proyectos, que es parte de la vida. Por eso yo soy muy agradecido a Dios que este 2025 podamos realmente culminar una etapa en varias instituciones, ¿cierto? Y a veces uno piensa en la radio, que este año cumplimos 25 años, en la UPF, que este año cumplimos 20 años, y también en nuestro Rotary de Parque de los Patricios, que cumplimos 15 años.
Hoy básicamente vamos a entrevistar y hablar de una campaña, ¿cierto?, sobre la sangre, sobre la donación de la sangre, que lo iniciamos en una entrevista acá en esta radio, cuando invitamos al doctor Oscar Torres, que aparte de ser médico del Hospital Sardá, es el coordinador general realmente de todos los hospitales en la ciudad de Buenos Aires, en este temario de la sangre. Y ese día también estaba conmigo el presidente de la Fundación Cardiovascular Palpitar, y escuchaba las dos conversaciones. Entonces, y bueno, pongámonos en carrera para hacer una campaña para donar sangre, porque realmente la sangre no tiene estación, si es invierno, si es verano. Y yo le decía, bueno, yo sé que es difícil ahora hacer una campaña porque estamos en enero, en general enero y febrero la gente de vacaciones. Pero cuando escuché la cantidad de sangre que realmente no llegan a muchos hospitales, y yo realmente tenía la vivencia de lo que me había pasado, lo importante de la sangre, digo, empecemos la campaña. Y yo en ese momento, como rotario, pensaba que esto lo íbamos a realizar a nivel del distrito, porque es para todos los hospitales. Y uno es rotario de toda la ciudad, en este caso de nuestro distrito 4895, aunque pertenezco, ¿cierto?, al de Parque de los Patricios. Y empezamos. Y bueno, ellos eligieron una fecha y yo soy entusiasta. Y vayamos sobre esto. Lamentablemente, el distrito se tomó su tiempo y al final, casi de enero, pensaron que era más correcto hacerlo con el club. Que yo no lo comparto, porque cuando uno habla de todos los hospitales de la ciudad de Buenos Aires, tiene que hablar del distrito. Pero bueno, así que se decidió en ese momento que el día 15, que es el próximo sábado, en la sede donde se encuentra, después de un acuerdo entre la Escuela de Oficio Scout y el Distrito 4895, en ese momento con la gobernadora Virginia Year, teníamos el lugar, tenemos la difusión, lo único que faltaría del otro lado es el tema de la estructura. Y el Ministerio de Salud dijo, sí, eso no hay problema, y no hay problema con el refrigerio que se le va a dar a los donantes. O sea que el próximo sábado los esperamos a todos, de todos los Rotaries, de todas las instituciones, cierto, que uno pertenece, de la UPF de Argentina, cierto, cuyo presidente siempre me acompaña acá en la radio, Miguel Werner. Entonces me parece a mí que es una acción solidaria. Seguramente, si esta campaña que la vamos a realizar, no sé si en abril, en mayo, en junio, va a tener más éxito. Pero cuando uno está en un quirófano, no se fija si es enero o es febrero. Hay que realizarlo. Bueno, con esto quería darle nuevamente mi agradecimiento por los saludos de todos. Para hoy hemos preparado una audición bastante especial, ¿cierto? Si nos queda tiempo vamos a hablar de temas políticos que están pasando en la Argentina, con todo este movimiento de lo que se ha dictado en la Cámara de Diputados, ¿cierto? De las PASO, de la ficha limpia. Así que están pendientes. Pero creo que ya, no sé si está al aire, un invitado muy especial para mí, ¿cierto? Porque es una persona, realmente el doctor Said Chaya, que es doctor en Relaciones Internacionales y dirige las carreras de Ciencia Política
y Relaciones Internacionales, ¿cierto? De una universidad muy importante, que es la Austral. Y a su vez actualmente es el secretario de la Unión Cultural Argentina-Libanesa. Así que, doctor Chaya, le doy la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día, muy buen día. Buen día, buen día. Realmente, Y feliz cumpleaños atrasado. no, al contrario. Yo el otro día me mandaba el presidente del Hospital Sirio-Libanés, el doctor Sí. Ricardo Siemens, ¿no? Y básicamente uno, a esta altura del partido, que está jugando en tiempo suplementario, digo yo, ¿cierto? Aunque se hacen goles también, ¿no? Porque no es que termine a los 90 minutos, después siempre el referee el que decide si te da 5 minutos o 10 minutos más. Básicamente queríamos entrevistarte a este tiempo porque vos sos un hombre, aparte de todos tus conocimientos, sos objetivo y sos científico. Es como el quirófano. Cuando el cirujano lo pone a uno ahí para operarlo, no se fija si es del partido A, del partido B o el partido C. Lo importante es que todos tenemos el mismo color de sangre. Por eso también está esta campaña de donación de sangre. Así que nos gustaría que nos ilustres cómo estás viendo el mundo y específicamente el Oriente Medio. Mira, estamos estamos en un tiempo de cambios, ¿no? Yo creo que lo que sucedió el 7 de octubre, que fue reavivar el 7 de octubre de 2023, ¿no? Que fue reavivar el conflicto árabe-israelí. No vamos a decir que el conflicto árabe-israelí surge ahí, ¿no? Como muchos pretenden decir. La verdad es que el conflicto estaba cuarto, quinto en la agenda internacional. Lo que hizo el 7 de octubre fue volver a ponerlo en primer lugar y yo recuerdo muy bien que tanto el primer ministro israelí como la conducción palestina y algún referente del gobierno de Irán dijeron la misma frase: nada será como era, ¿no? O sea, no va a ser, esta guerra vino a cambiarlo todo. Y realmente creo que es así. La guerra que comenzó ese 7 de octubre, digamos esa etapa de la guerra que comienza el 7 de octubre, lo que hizo fue reordenar, ¿no? Los poderes en Oriente Medio, los proyectos regionales que se venían dando en Oriente Medio, hasta ese momento caracterizados por la rivalidad entre Irán y Arabia Saudita, ¿no? Que en marzo habían llegado a un acuerdo, en marzo de ese año, 2023, habían llegado a un acuerdo gracias a una serie de negociaciones en las que había intervenido China. Estábamos entrando a una época, digamos, de mayor convergencia entre estos dos actores que llevaban 10 años enfrentados y de alguna manera generando fracturas en toda la región. Y lo que hace, me parece, el conflicto de Gaza es detonar este nuevo sistema que estaba emergiendo y en cambio, ¿no? Cambiarlo por otro, que es un esquema donde vimos durante el primer año hasta lo que sucedió en Siria, ¿no? Ahora podemos hablar, pero lo que vimos en el primer año fue la expansión del proyecto de seguridad israelí, eh, un proyecto que llegó a intervenir, ¿no? Militarmente en Irán, incluso tuvo objetivos en Siria, en el Líbano. El conflicto, digamos, comenzó a expandirse y también observamos cómo la política exterior israelí, tradicionalmente unida a la de Estados Unidos en tiempos de Biden, comenzó a fragmentarse. Es decir, las declaraciones públicas de Biden no generaban un efecto, el efecto que creíamos que iba a generar en la conducción Che, del gobierno israelí, te interrumpo un ¿no? minutito, yo porque a veces no estoy, digamos, con los conocimientos profundos, ¿cierto? Pero sí con sentido común. Eso que comenzó el 7 de octubre,
no sabían que iba a venir el rebote, correcto, total, y le daba pie a la otra parte para que tomara todas estas decisiones. Hay algo que a mí no me cierra, porque básicamente las consecuencias fueron tremendas para Palestina, Gaza, por lo que uno ve, la destrucción total, más de 50.000 muertos. O sea que el que tomó esa determinación, uno se pregunta por qué la tomó. Yo entiendo que acá no se informa, ¿cierto?, cómo estaba esa zona, digamos, Palestina, en 1947, ¿correcto? Porque los medios de difusión masiva te informan a partir del 7 de octubre, que para mí como estrategia es un error. Y lamentablemente tenemos unas Naciones Unidas que están pintadas, esa es la realidad, donde básicamente el país ocupante aceptó solamente esa resolución de la partición, ¿cierto? Entonces hay cosas que uno se pierde, pero lo que no se puede recuperar son las vidas. Y más en este momento, donde el nuevo presidente de Estados Unidos, por supuesto, de acuerdo con el país ocupante, automáticamente quieren hacer otra ciudad, otros objetivos, ¿correcto? No sé cómo lo ves. Yo estoy también hoy acompañado por el doctor Miguel Ángel Soto, que es mexicano, con mucha experiencia en otros aspectos, ¿no? Y entonces yo cuando lo entreviste ahora le voy a preguntar también la incidencia de este discurso del presidente de Estados Unidos con respecto a México. Te lo comento porque posiblemente él te pueda hacer alguna pregunta también. Vamos, sí, mira, a ver, en primer lugar está claro que Hamas cuando llevó adelante este ataque el 7 de octubre sabía que iba a haber consecuencias, pero creo que no dimensionaba este tipo de consecuencias como la respuesta, digamos, que llevó adelante Israel totalmente fuera de los cánones del derecho internacional. ¿Mm? Y como vos decís, no es posible entender lo que pasó el 7 de octubre sin comprender la ocupación del territorio palestino, digamos, sin entender que Palestina es en realidad un territorio ocupado con un mínimo grado de autonomía, eh, donde los habitantes de Gaza muchas veces se discute esto y los israelíes dicen, no puede ser, si nosotros sacamos las tropas, dice Israel, de Gaza en la década del 2000, en el 2006 creo, en 2007 sacaron las tropas de Gaza. Bueno, eso, digamos, aunque es cierto, es decir, al 7 de octubre no había dentro de Gaza tropas del ejército de ocupación. No nos olvidemos que Gaza estaba bloqueada en materia aérea, su espacio aéreo estaba bloqueado, sus fronteras estaban bloqueadas, el acceso al mar era, digamos, mucho menor que las millas náuticas que habilita el derecho internacional, porque, digamos, justamente los destructores israelíes estaban en la costa impidiendo la pesca, la subsistencia, el básico de subsistencia de una población, imagínate, marítima, como es el acceso al mar para la pesca, ¿no? Entonces, eso se considera a nivel internacional una situación de ocupación, ¿no? eh, eh, Creo que no es posible comprender también, sin justificar lo que pasó el 7 de octubre, por supuesto que no, ¿no? Pero, digamos, si uno no entiende tampoco que en el surgimiento de Hamas tiene que ver con un ejercicio de resistencia, frente a la ocupación, bueno, difícilmente podamos decodificar, digamos, todo lo que ello implica. Digamos, por supuesto, el método que llevó adelante es condenable, también lo es ese objetivo de la destrucción, digamos, del Estado israelí, que fue algo que se plantea en la década del 80 y no se volvió a plantear en los 90 o más adelante su carta constitutiva, pero este, digamos, jamás surge en el contexto de
es un movimiento de resistencia de una población que lleva más de 70 años ocupada, Sí, ¿no? sí, total. Entonces, a veces, aunque sea duro, digamos, y ese es el punto de la cuestión, y aunque condenemos ese accionar que está mal per se, ¿sí? Eso no lo dudamos, es también importante comprender el posicionamiento del actor. Es decir, los actores a nivel internacional o a nivel regional no surgen por arte de magia, ¿no? Es decir, hay una serie de fundamentos que llevan al surgimiento de esta resistencia, aunque las herramientas de la resistencia estén mal, No, por ¿sí? supuesto. Vos sabés que yo tuve la experiencia en 1978, estando en Ujú. Nueva York, directamente cuando se firmó la paz entre Egipto e Israel. Perfecto. Y también estuve en el año 93, cuando se firmó la paz de los valientes. Y yo no me voy a olvidar nunca ese abrazo del presidente en ese momento, de Clinton, ¿correcto? Por un lado Sí, tenía al primer ministro israelí y por otro lado a Yasser Arafat. Y yo digo, qué valiente, por eso se le puso, ¿cierto? la paz de los valientes. La paz de los Mm. valientes. Pero ¿sabes qué ocurre? Para que haya paz no solamente de la cúpula, sino de los estrategas, porque la gente tiene que conocer y preguntarse que en 1896, en Basilea, se discutía dónde iba a estar el hogar judío, ¿cierto? Y había tres Ujú. lugares, ¿correcto? Uganda, Argentina y Palestina. Interesante. O sea que básicamente no es una decisión pensada ayer, sino fíjate vos que de 1996 a 1947, que vieron la partición, y cómo llegaron, porque hubo terror ahí, ¿cierto? Ujú. Porque la gente tiene que conocer que hasta ese momento, en Palestina, convivían todas las religiones, la católica, ¿cierto? Por un lado, la Sí, sí. judía, la islámica, y compartían. Pero cuando los que fijan objetivos, y más objetivos expansionistas, uno lo ata después de tantos años a la actualidad, y esto no se detiene. Y yo, lamentablemente, las pérdidas humanas, ¿cierto? Son tremendas. Y eso también se corrió al Líbano, se corrió a Siria. Entonces, ¿qué ocurre? A veces uno escucha que el objetivo de los ideólogos es que este país ocupante llegue desde el Nilo al Éufrates. Y posiblemente no lo vamos a ver nosotros, pero como trabajan por objetivos, no sabemos lo que va a ocurrir. Porque esto que está ocurriendo ahora, ¿cierto? Y da mucha tristeza ver destruida toda Gaza. Y también me pregunto qué papel cumple el presidente de Palestina, ¿correcto? Porque también es importante. Entonces hay muchos elementos. Y yo para mí estoy convencido que este ataque del día 7 es algo programado inclusive, si no, una persona con sentido común no puede luchar contra un ejército poderosísimo, apoyado por otros ejércitos. Entonces uno tiene que transmitirle a la población, porque la población compra todo lo que está viendo, ¿cierto? Entonces automáticamente hay que informarlo. ¿Qué te parece? No, entonces, mira, con respecto a lo primero que decías, mis alumnos muchas veces me dicen, profesor, pero entonces el problema es imposible de resolver. Y yo les digo, miren, hoy como lo vemos, es imposible de resolver, pero tenemos dos fotos, que es la del 78 y la del 93, como vos bien dijiste. La foto del 78 y la foto del 93 nos muestra que cuando hay un contexto internacional propicio y de alguna manera hay un liderazgo comprometido, es posible llevar adelante acuerdos de paz que sean beneficiosos para, para los dos sectores. Sí, sí. ¿Sí?
o es posible poder imaginar, digamos, por lo menos una salida. Se imaginó en el 78, se imaginó en el 93, digamos, con Egipto en su momento y luego en el 93 con los palestinos. Entonces, en algún momento estuvimos cerca de la solución. En algún momento estuvimos cerca de eso. Entonces, bien, en algún momento eh, ese escenario puede volver. No nos olvidemos de la esperanza, el factor de la esperanza. En ese sentido, soy una persona con expectativa. Después, en relación a lo segundo que decías, fíjate cómo está tergiversado todo, porque en realidad el presidente palestino, que no gobierna Gaza, sino gobierna únicamente Cisjordania, el presidente palestino tendría que ser el principal socio del gobierno israelí para generar avances, negociaciones. Lo que pasa es que en los últimos años, el gobierno de Netanyahu, que lleva 14, 15 años en el poder, creo 14, ¿no? Sí. Lleva 14 años en el poder, se dedicó a, a debilitar la posición del presidente palestino. Un hombre ya muy entrado en años, creo que tiene 88, 89 años, digamos, que junto con eso está muy deslegitimado frente a los Totalmente, propios palestinos, totalmente, ¿no? sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Entonces, entonces también es necesario, digamos, una renovación de la conducción en Palestina. Pero es muy difícil que hablemos de renovación mientras le caen las bombas en la cabeza a la gente o echan a los palazos a la gente de Cisjordania para armar asentamientos ilegales en esos territorios que tendrían que pertenecer al Estado palestino, ¿no? Y contame, Eh, con respecto a esta decisión del presidente de Estados Unidos con respecto a Gaza, ¿qué interpretación le das? yo creo que, mira, a mí me suena muy parecido a la posición que ha tomado con respecto a América Latina. Llegar, ladrar, como una forma de establecer un posicionamiento y en función de ese posicionamiento negociar, ¿no? Él le está diciendo a los árabes, miren, yo me paro acá, ¿no? Sí. Y en función de eso, ¿cómo vamos a negociar? Lo que pasa es que la respuesta que recibe en su momento de Canadá, que es sentémonos a negociar, de México, que es sentémonos a negociar, o de Panamá incluso, que ha comenzado a alejarse de China en función de estos acuerdos que quiere sostener con Estados Unidos, la respuesta que está encontrando en su otro aliado tradicional, que es Arabia Saudita, es en la medida en la que se sostenga este tipo de posicionamientos, no nos interesa dialogar. No, no, estoy de acuerdo. Doctor, usted, que es mexicano, también observa todo este temario porque esta decisión del presidente, como dijo recién el doctor Said, es Canadá, es México. ¿Cómo lo está viendo usted, que acaba de llegar hace muy poquito de México? Sí, efectivamente, estuve ahí en una época dolorosa, triste, para mí y los mexicanos, porque justo estuve en la toma de protesta de Trump, estando en México, y viví todas las angustias del país como gobierno y como mexicano de lo que vendría con su toma de protesta. Nosotros creímos que iba a ser, como lo fue en su primer periodo, un presidente crítico, amenazante, de exclusión de indocumentados, esa fue su política siempre, pero nunca me imaginé que sus primeros discursos fueran más que autoproteccionista, de una fórmula política de extensionismo también muy parecido a aquellos tiempos cuando todavía los conquistadores ocupaban terrenos ajenos en otras naciones, ¿no? Hablar de la Franja de Gaza me pareció una sorpresa y una torpeza increíble. ¿Qué hace Estados Unidos en Gaza? Y no es que quisiera colonizar con la autorización de nadie una franja a lo largo del mar, sino excluyendo a los palestinos que ahí viven.
O sea, ¿cómo es posible que quieran repartirlo entre otras naciones? Habló de Groenlandia y de su interés por ella. Amenazó retomar el canal de Panamá también. Bueno, estamos sorprendidos, angustiados, porque a México le tocaba ser un socio comercial de hace muchos años, supuestamente amigo también de los Estados Unidos, y necesario para los Estados Unidos por los productos que le vendemos y por la mano de obra de, no sé, por lo menos unos 8 o 10 millones de mexicanos que viven allá, documentados o indocumentados como fuese. Creíamos que íbamos a tener pues una buena relación, y no fue así. Llegó y nos impuso 25% de impuestos adicionales sobre los productos que exportáramos a los Estados Unidos. Era parte de la... Comenzó a deportar no solo a mexicanos, sino a de otros países, y algunos de ellos los dejó en México mismo, siendo que no pertenecían a México, ¿no? Creando una situación difícil para el gobierno mexicano de manutención, protección y eventualmente traslado también. Pero vimos que esa política extensionista de Trump no va solo con pretensiones concretas, sino incluso con aspectos de tipo nacionalista, imaginario, también político. Rebautizó el Golfo de México y le llamó el Golfo de América. Dijo que las aguas que se encierran a lo largo de la península de Baja California, que es largo, aproximadamente unos, no sé, 800, 900 kilómetros, no eran mares interiores de México, porque México arbitrariamente había utilizado la línea de bases rectas para hacer que la entrada de esas aguas, que es un golfo muy largo, también fueran territorio marítimo de la nación. Dijo que no aceptaba de ninguna manera ese mecanismo y que, con excepción del mar territorial, que corresponde a México, de 12 millas marítimas que rodean el Golfo, el resto de las aguas eran mar libre, también aguas exteriores, y que Estados Unidos podía entrar en esas aguas, pescar o hacer lo que quisiera. Y nosotros estábamos horrorizados porque en la tercera conferencia del derecho del mar, si bien es cierto, no todos los países, menos Estados Unidos, también menos España, también la enorme mayoría de los países, africanos y americanos obviamente, votaron porque hubiese una franja marítima de mar que no era el territorial, sino un mar adjunto en donde podría operar el Estado en barcos que trajeran enfermos o indocumentados, o la radio, la televisión colocada fuera de las 12 millas marítimas del país, pero sobre todo algo que es extraordinario para los países pobres, una franja de 200 millas marítimas que corren sobre el mar de los países que tengan golfos, que tengan conexión con el mar, que se llamó mar patrimonial o zona patrimonial de cada país. Ahí nadie puede pescar, nadie puede extraer los recursos submarinos como los módulos de manganeso. Ahí nadie puede aprovechar las corrientes marítimas ni aprovechar ningún otro beneficio que el mar pudiera traer, porque es exclusivo del país ribereño. Estados Unidos no reconoció esa convención y pretende imponerse, más que por la razón, por las armas y la amenaza. Perdón, doctor. Doctor Said Chaya, ahora viene un corte de la audición, ¿cierto? Y yo no sé sus tiempos, yo le agradezco la participación. ¿Usted se podrá quedar un ratito más? Con todo respeto, ¿no? Mire, tengo gente a comer en casa hoy. Sí. Tengo gente a comer en casa. Así que me están esperando. Bueno, no, por supuesto, porque yo, como viene el corte y después hay que entrar de vuelta, no quería tomar esa atribución sin contestarle, ¿comprende? No, perfecto. Sí podemos hablar si quiere en otro momento, como no, por supuesto. Perfecto. Sí, yo le agradezco mucho porque hay tantos temas para desarrollar sobre el Líbano especialmente, toda esta actitud claro. que tuvieron, ¿cierto? Y bueno, El realmente... nuevo gobierno. Total. Entonces, inclusive yo veo que hay que difundir objetivamente, ¿cierto?, todo lo que está ocurriendo, porque si no, la gente está mal informada y básicamente eso no es positivo.
Yo le agradezco mucho su tiempo, su dedicación, y siempre Muchas gracias. le voy a agradecer el día que lo invitamos con nuestro Rotary a una reunión, que en cualquier momento ya vamos a planear, en la medida de su tiempo, invitarlo nuevamente. Muchas gracias, doctor. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Al contrario, Saludos. hemos entrevistado al doctor Said Chaek, que realmente para mí es importantísimo por su trayectoria, por su hombre de bien, aparte científicamente, ¿no? En lo que es las relaciones internacionales. Miguel Ángel, vamos a ir a un corte y continuamos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Hay elecciones. Abrir hoy una empresa en Argentina es una elección. Invertir capital con alta presión impositiva es una elección. Generar empleo en un contexto tan adverso es una elección. Emprender es una elección. Arriesgar para cumplir un sueño es una elección. Y seguir arriesgando en el país, a pesar de todo, es una elección. Generar condiciones para crear empresas es una elección. Abrir la puerta a quienes quieren invertir en la Argentina es una elección. Acompañar al sector privado para impulsar el desarrollo del país es una elección. Nosotros elegimos promover, prestigiar y defender a quienes hacen. Cámara Argentina de Comercio y Servicios. El país se hace. Promovemos la inclusión plena de personas con discapacidad. Entregamos elementos ortopédicos de forma gratuita. Concientizamos a la sociedad sobre la inclusión. Incentivamos el deporte. Generamos oportunidades laborales y educativas. Brindamos contención de la niñez. CILSA, ONG por la Inclusión. Colabora con nosotros llamando al 0810-777-9999 o ingresando a nuestra web www.silsa.org. Óptica Augusto, especialistas en multifocales, anteojos en 30 minutos, laboratorio óptico computarizado. Atendemos obras sociales. Teléfono 4943-2225, www.opticaaugusto.com.ar.
Continuamos en Diplomacia Política y Economía. Estamos en AM 1220 ecomedios.com en su nuevo horario de los días domingos a partir de las 13 horas. Realmente uno empieza a analizar las situaciones nacionales, internacionales, y tendría que estar muchas horas hablando. De esto no cabe ninguna duda. Pero me pareció muy interesante esta iniciativa de conversar básicamente con nuestro invitados, el doctor Said Chaya, porque realmente no entiendo muy bien, no personalmente, sino la audiencia, realmente todo lo que está ocurriendo en el Oriente Medio. Pero es un tema muy largo y cada uno, según de qué lado del mostrador esté, da una información. Nosotros queremos dar una información real, concreta, y no básicamente la que estamos viendo en todos los canales de difusión masiva, que realmente sería bueno que inviten a otras personas para que puedan conversar, puedan dialogar y que salga a la luz. Eso sería lo ideal. Pero bueno, en la República Argentina eso es muy complejo porque los grandes medios tienen la posición de estar por el bien y el mal. Hablando un poquito de lo que estamos pensando para el próximo sábado, esta campaña de donación de sangre es para toda la comunidad y se va a hacer básicamente en la calle Cachi 255, que es Pompeya y Parque de los Patricios. Porque lo que buscamos realmente es ayudar a que todos los hospitales tengan como mínimo una cantidad suficiente de sangre. Por eso tiene que ser una política de Estado. Por eso yo recomendaba, sin ser médico, que estas campañas habría que hacerlas cada 3 o 4 meses. Y básicamente, todas aquellas personas entre los 18 y 65 años que puedan realmente donar sangre. Porque dar sangre es dar vida. Y uno recién se da cuenta cuando está en un quirófano o cuando tiene un familiar en el quirófano y se empieza en ese momento a desesperar haciendo todos estos llamados de donación de sangre. Por eso la idea es realmente tener una política de Estado para que esto sea en forma continuada entre las organizaciones civiles y el Estado, porque es la única forma, porque cada decisión que se tome es importante la intervención de todos. Y esto surge porque realmente en esa invitación, en la radio, tenía de un lado, como dije anteriormente, al director de todos los hospitales en el tema de la sangre, y por otro lado tenía el presidente de la Fundación Cardiovascular para que palpitar, para que se trabaje en equipo, porque si el cirujano tiene al enfermo en el quirófano y no tiene la sangre, ¿cómo se soluciona? Por eso es tomar conciencia. Por eso nosotros estamos pidiendo a todos, en la medida de sus posibilidades, que puedan concurrir el próximo sábado entre las 9 horas y las 14 horas con un temario que es lo que uno puede realizar. Estoy viendo en la pantalla, ¿cierto?, esta campaña de donación de sangre, que me parece que es importante. Acá lo importante es la decisión, no las instituciones. Las instituciones son todas. Uno porque es Rotario, porque es de la Federación de la Paz Mundial, o colaborar con esta fundación. Tenemos que trabajar todos en equipo. Y lo más importante son los vecinos de toda la ciudad que componen el distrito 4895, ya sea de la ciudad en este caso,
porque el distrito se extiende de la General Paz. Así que realmente vamos a estar ahí presentes y todo lo que se puedan donar la sangre, los esperamos. Así que básicamente cualquier tema, tenemos algo que es importante, el email que siempre le estoy pasando, elfarodelsur@live.com.ar, o el WhatsApp 154-192-8377. Nosotros, como radio, tenemos que dar un servicio. ¿Qué le parece, doctor? Fíjate, Horacio, el tema de la sangre ha sido un problema gravísimo en todos los países del mundo y las soluciones macroscópicas que se han dado no son muy amables, pero necesarias, ¿no? Rusia hace cerca de 50 años decretó que los cadáveres podían ser utilizados para la extracción de sangre, también una vez confirmada la muerte cerebral. Y se recabaron toneladas de sangre que, pues más que la obtención como problema, fue el mantenimiento viable de esa sangre. Se acabó el problema de la donación voluntaria. No es que sea una desgracia de que la gente no done sangre por falta de altruismo, es que son circunstancias a veces como la posibilidad de transmitir alguna enfermedad o no sé qué prejuicios pueda tener también, que no se logra lo que se necesita. Pero España, en los años 80, y fue considerado también por Argentina como idea, también decretó que todas las personas que no hubiesen dejado constancia de su oposición a que se extrajera sangre de sus cuerpos al morir, eran donantes tácitos de su propia sangre, ¿no? Entonces, parecía que esa solución, que no era muy agradable para los españoles, también acabaría con el problema de la donación de sangre. El problema es que si tú vas a aprovechar la sangre de un cadáver que no se opuso a que se le extrajera su sangre cuando muriera, debes tener en los hospitales, en las clínicas, disponibles y funcionales aparatos que mantengan al cadáver en vida vegetativa, para que la sangre siga funcionando. Y si no tienes tú esos aparatos, pues la posibilidad de extraer sangre de cada vez se pierde, ¿no? ¿Qué problema en el mundo entero? No, yo lo que estoy buscando es que se tome conciencia. Yo tengo amigos míos que realmente ya son donadores de sangre, lo hacen creo que 2 veces al año, ¿correcto? Y lo que tenemos que buscar es eso, jóvenes que realmente lo puedan hacer. Por eso el otro día me sugerían a mí que empecemos a hacer una campaña, ¿correcto?, en las escuelas, para que realmente ya a partir de esa edad tomen conciencia de lo que es lo importante de la sangre, ¿correcto? Inclusive, el año próximo se va a inaugurar como un centro total donde va a estar toda la sangre ahí concentrada y donde de ahí se hace toda la distribución a los distintos hospitales. Yo la vez pasada le preguntaba al doctor Oscar Torres cuál es el mínimo que hay que tener en cada hospital. Y bueno, la situación no es muy positiva. Es por eso que él me sugería que empecemos ya. Bueno, enero no se podía hacer, pero por eso ellos decidieron el día 15. Y bueno, yo soy entusiasta también, como esto es una acción comunitaria, ¿correcto? Y como vuelvo a decir, pensé inicialmente en el distrito 4895 de Rotary. Pero bueno, eso es pasado. Uno tiene que mirar en el futuro cómo puede hacer esto cada 3 o 4 meses. Más en el caso nuestro, que tenemos el lugar físico, que tenemos los medios de comunicación para difundirlo. O sea que estamos en un camino, me parece perfecto, y donde también lo hemos invitado al ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo vamos a invitar en este año tan electoralista, porque estamos de elecciones, con todo lo que está ocurriendo? Y para mí hay 2 temas o 3 que son primordiales, que es la salud, que es la inseguridad y cuál es el desarrollo económico y social. Que eso creo debe ser igual en toda parte del mundo, doctor.
y muy particularmente en mi país, en México. México es un país hermoso, rodeado por océanos, con un gran golfo, muchas islas, pero desgraciadamente con gravísimos problemas internos que se agravan ahora con la llegada de Trump. Somos un país, la mitad de Argentina ciertamente, con muchos climas, pero muy hermoso. Pero desgraciadamente tenemos una delincuencia organizada increíble. Las bandas del narcotráfico se han extendido al secuestro, a la trata de personas, al cobro de piso y tal, y han crecido tanto que el gobierno de Estados Unidos califica a México con un gobierno, un narcogobierno. Imagínense la imagen que tenemos. Pero si no fuera cierto, lo que sí es verdad es que hay 80 homicidios diarios derivados de muertes violentas. Imagínense la situación de la seguridad en México, terrible. Hay un populismo galopante que desarma las arcas del país, como ocurre en otros países, que se da becas y ayudas a todo tipo de personas, lo cual es bueno intrínsecamente, pero económica y políticamente, cuando se utiliza para fines electorales, resulta reprochable. Tenemos una pérdida de democracia en México ahora con la elección del nuevo sistema del Poder Judicial, que no vamos a profundizar, y ahora nos encontramos con problemas graves que pueden darse en cualquier momento. Por ejemplo, Trump dijo, los delincuentes mexicanos, las bandas de la droga, la extorsión también y el secuestro, también no son delincuentes comunes, graves, pero no son delincuentes comunes. Son terroristas, dijo él, y terroristas que afectan a nuestro país porque ellos ingresan a Estados Unidos droga y entre otras drogas el fentanilo que tanto daño causa y muertes también allá y en México. Y por lo tanto me abrogo el derecho, dijo Trump, una vez que los declare que son terroristas, de entrar al territorio mexicano con mis ejércitos también a luchar contra esos delincuentes políticos. México ha dicho, sí, hay que luchar contra ellos, pero tú no entras a mi territorio. Segundo, yo no creo que sean delincuentes terroristas, o que se puedan calificar así, porque su fin no es luchar contra los Estados Unidos también. Y por lo tanto, bueno, vamos a discutir en qué forma podemos cooperar entre los dos sin que tú entres al territorio nacional con tu ejército a luchar supuestamente contra esos terroristas. Fíjense qué situación más inestable, más angustiosa para el país mexicano, cuando un gobernante como Trump amenaza a entrar en el país vecino, que fue su amigo durante mucho tiempo, a buscar delincuentes que nosotros mismos no podemos encontrar, porque es luchar como contra guerrillas cuando no se puede localizar directamente a quienes buscamos. A mí, doctor, ¿sabe qué me preocupa? El término terrorista. Y yo tomo un ejemplo. Hoy, parte de nuestro territorio, las Islas Malvinas, están usurpadas desde 1833, ¿correcto? Si mañana nosotros, los argentinos, queremos recuperarla, porque es nuestro territorio, nos dicen terrorista, ¿correcto? O sea, el término terrorista es crear terror, ¿cierto?, para expresarlo. Entonces, yo en ese sentido, cuando uno quiere recuperar su tierra, porque otra fuerza más poderosa la ha usurpado, en mi opinión, no se debería usar la palabra terrorista, ¿correcto? O sea, utilicé la palabra terrorista, usted es abogado, en el término correcto. Pero hoy todos los que reclaman algo son terroristas. Y hoy en la Argentina, lamentablemente, hablando un poco de lo que está ocurriendo en la inseguridad, yo a veces pienso, no soy político ni soy abogado, que pedir ayuda no es debilitarse, es grandeza. Porque hoy, en la ciudad de Buenos Aires, básicamente, tenemos una estructura, ¿cierto? No es la ideal, pero la tenemos para hechos de delictivos. Pero en la provincia de Buenos Aires es distinto. O sea que, básicamente, el gobernador de la provincia de Buenos Aires
debería pedirle ayuda al gobierno de la nación para que realmente se pueda erradicar. Hoy la gente en la provincia de Buenos Aires está atemorizada por todo lo que está ocurriendo y usted me lo comparaba con lo que está en México. Entonces, la Argentina no está acostumbrada a todo este temario, ¿cierto? Donde va creciendo y donde los legisladores pareciese que tienen temor en modificar las leyes. Entonces, una encrucijada. Por eso este año que hay elecciones a nivel de legislador de la ciudad o a nivel de diputados y senadores, pensemos bien a quién le vamos a hacer voto. Personas que sean coherentes, que no tengan temor, ¿correcto?, en tomar determinaciones, porque lo que está ocurriendo le puede tocar a cualquiera. Entonces estamos viviendo un momento muy, muy especial. Por eso un poco, hoy tenía yo temas para desarrollar, como la inflación, ¿cierto?, en la ciudad de Buenos Aires, que fue del 3%. Vamos a ver el día miércoles o jueves que vamos a tener los índices de toda la República. O sea que básicamente hay muchos temas para que uno podamos, ¿cierto?, ir desarrollando, más en este primer semestre, porque ahora, en principio, las elecciones en la capital federal estaban fijadas, si no me equivoco, para el día 7 de julio. Pero con este temario, ya que no va a haber paso, es probable, como la canción, que pueda haber elecciones en la capital para abril o para mayo, donde vemos que realmente hay una lucha interna entre dos partidos por el pasaje de los jugadores, digo yo, ¿cierto? En el sentido de que hoy juegan para A, mañana juegan para B. Y uno tiene que estar convencido, cuando está en un partido político, de que realmente está identificado y no cambiar, ¿cierto?, de camiseta por algún otro tipo de beneficio. Yo no sé si eso ocurre también en México. Nos queda un minuto nada más. ¿Puede usted quejarse, Horacio, de la contienda entre partidos cuando se acercan elecciones? México ha caído en un bache político terrible. Tenemos ahora, sin duda alguna, un solo partido hegemónico en el país. Los demás partidos no tienen ni representan ninguna fuerza política real. También, entonces, vivimos políticamente hablando también de una gran pérdida de democracia, un partido único en el poder y muchos errores que afectan a México, pues en su seguridad y en su economía. Por eso es un tema muy, muy interesante para desarrollar. Este es el primer programa, doctor, que hacemos en este horario. Espero que me acompañe en muchos domingos. Cuando quieras. Para mí realmente es un cambio, ¿cierto? Pero bueno, sé que vamos a utilizar mucho el Zoom, porque a veces los invitados ocurre como el doctor Said Chaya, que tiene invitados en su casa para comer y tiene prioridad. Pero bueno, estamos en marcha y vuelvo a repetir, aquellos que tengan esa posibilidad de donar sangre, los esperamos el día sábado, desde las 9 de la mañana a las 14, en la calle Cachi 255 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muchas gracias, doctor. Gracias. Y estamos con ustedes el próximo domingo. Les saluda Horacio Dabul.